Action. ¡Acción! Bueno, llegó el día grande, vamos a hacer ya la última subida, Arties Viella, pasando por Bargadera y Tuic de Cauba. Esta zona sí que es común para todas las carreras, todo lo que es Experience, PDA, CDH y VDA pasa por aquí, con lo cual, bueno, os vamos a ir mostrando un poquito. Ahora salimos desde Arties, llegaremos a Garós, una zona muy plana, y luego ya empezamos a la subida. Con lo cual no me quiero enrollar más, que luego salen vídeos muy largos. Venga, vamos para allá. Vale, pues bueno, ya habéis visto un poquito el terreno, un camino fácil de coche, muy corrible, perfecto. Intentar correr, porque si no esto es lo mítico que pierdes mucho tiempo, al menos hacer cacos. Y ahora a partir de aquí, pues bueno, tenemos un enlace a una carreterita y ya empezamos a subir. O sea, desde aquí ya es cuando empiezan los metros positivos, enfocando hacia el Tuic de Cauba. Vale, ahora ya sí, empezamos la subida a Bargadera, llevaremos como unos 5 minutos más o menos por la pista. Aquí cogemos el desvío hacia la izquierda y ya cogemos un camino de 1 que prácticamente no lo vamos a dejar hasta el Santet d'Escunyau, con lo cual, pues nada, seguirnos un poquito y os iremos enseñando cómo funciona. Hostia, Felipe Alleda, Bueno, aquí podéis ver un poquito lo que os vais a encontrar en la subida. Creo que lo comenté en otro vídeo, pero bueno, sí que es importante que este bosque es un bosque muy cerrado. Días de calor sí que podéis tener bastante calor y bastante humedad, no corre el viento, con lo cual es importante llegar con fuerzas y llegar con cabeza, porque hay algún día que se os puede hacer dura la subida. Que no está mal, ¿eh? Llevaremos ya un 30% más o menos, bastante estable. Y eso, lo que ves es lo que hay, un caminito de 1, cómodo para andarlo, porque ya visto lo visto llegaremos peladitos de fuerzas aquí. Ahora llevamos ya más o menos la mitad de la subida. Podréis ver que aquí pasamos una zona como con cementito y tal, y a partir de ahora sí que hay un cambio de pendiente. Empieza a ser una subida un poquito más pronunciada hasta llegar a la cabaña y al clarito de arriba. Más o menos llevaremos la mitad de la subida hasta el Santet d'Escunyau, para que os hagáis una idea de cuánto tiempo y metros os quedan por delante. Enseguida ya salimos del bosque y ahora tenemos un plano bastante largo, sostenido, con el tipo de camino que veis aquí, un camino de 1 más o menos. Cruzaremos la pista, cruzaremos el río hasta la pista y ahí subiremos un poquito más hasta la cabaña, que es donde estará el avituallamiento del Santet d'Escunyau. Bastones siempre con la punta hacia adelante, no me seáis jerrys de la montaña, ¿eh? Volvemos al formato autoblog. Ahí podéis ver, venimos de esa zona del fondo del bosque, ¿vale? Salimos, cruzamos el río y a partir de ahora lo que tenemos es pista de coche hasta llegar a la cabaña, de arriba, donde tendremos el último avituallamiento antes de afrontar la última subida y la bajada hacia Viella. Bienvenidos al avituallamiento, último avituallamiento, Santet d'Escunyau. Aquí podéis ver la cabaña
Aquí en este planito estará montado todo, ¿vale? Como habéis visto, subida por pista, llevaré 1 kilómetro aproximadamente. Pica un poco hacia arriba, pero bueno, se agradece bastante para caminar antes de afrontar la subida final que pasa por ese collado que se ve al fondo. Aquí podéis ver, ¿no? Estamos terreno abierto, no vamos a tener sombra. Desde que salimos del último bosquecito hasta que pasemos el collado y estemos bajando dirección Viella, vamos a tener una zona de sol. Suelen ser días calurosos el día de la carrera, así que es importante eso, siempre tener una vara en la recámara, hidratarnos bien en el avituallamiento y coger fuerzas para esta última subida al Solano. Seguimos subiendo desde el Santet d'Escunyau. Ahora estamos a finales de abril. Como podéis ver, todavía queda un poquito de nieve allá arriba, así que tendré que ir adaptando un poco el recorrido. Pero bueno, realmente lo que hay que hacer es llegar ahí, pasar por este collado. El collado está un poquito más abajo, está aquí, y ya de aquí nos empezaríamos la bajada. Así que intentaré seguir todo lo que pueda el camino de UTMB, todo lo que me permita la nieve. Pero el concepto es el mismo, o sea, el concepto es seguir por aquí, pasar el collado y tirar hacia abajo, tirar hacia Viella. Como os comentaba, he tenido que improvisar un poco, porque bueno, podéis ver que todavía hay bastante nieve, así que aunque no haya seguido bien el camino oficial, la idea es la misma, ¿no? Empezaríamos aquí abajo, ¿vale? Justo donde se ve el plano, este planito de aquí, ese de ahí, ¿vale? Y nos tocaría subir hacia esas, bueno, lo que eran los restos todavía de la estación de Tuca, y nos tocaría subir hasta aquí. Bueno, y por fin ya llegamos aquí arriba. Estas son las estructuras que veíais en el anterior vídeo, ¿vale? Esta zona es preciosa, podéis ver por ahí todos los picos, todavía queda nieve, como podéis ver, y Viella estaría por aquí debajo. Vale, nosotros damos un pequeño rodeo, pasamos por aquí y ya enfilamos la última bajada hacia, bueno, todo lo que era la estación de Tuca anteriormente, y ya llegaremos a Viella. Bueno, vale, aquí todavía hay nieve, hemos pasado por el collado este y nos dirigimos hacia abajo. Vale, aquí todavía hay nieve, pero ya el día de la carrera seguro que no habrá nieve y el camino estará un poco más marcado. Ya estaríamos aquí, cogemos la pista esta y ahora ya sí que continuaremos con la pista esta durante un par de kilómetros más o menos, hasta llegar a lo que era la antigua cafetería de Tuca. Importante en esta bajada no calentarse mucho, es una bajada muy larga, bastante técnica, con lo cual hay que reservar mucha fuerza, porque como te quedes sin fuerzas a la mitad, se te va a hacer duro hasta llegar a Viella. Aquí tenemos la cafetería, como hemos visto antes, y ahora ya principalmente el camino empezaríamos a atravesar el bosque, con lo cual volveríamos a coger zona hombrilla, que yo creo que después de la última zona de sombra fue antes del avituallamiento del Santet d'Escunyau, con lo cual se puede hacer largo toda esta zona sin que nos tape un árbol en caso de que el día sea caluroso. Pero bueno, ahora ya lo tenemos, empezaríamos a meternos en el bosque. Aquí cogemos un poquito de pista, pero bueno, ya habéis visto en el vídeo que salimos unos escasos 100 metros, volvemos a cielo abierto y enseguida ya nos desviamos por aquí, por este caminito, bajando a la derecha, y volvemos a meternos
en el bosque. Cuando veáis este cruce ya con la carretera, poneros contentos porque ya es el último cruce de carretera que tenemos hasta llegar a una zona que se llama Las Antenas y de ahí a Viella, con lo cual ya cuando veáis esto ya podéis empezar a celebrar que ya estás en Viella. Aquí ya se escucha la música, se escucha el ambiente, se escucha el speaker. Aquí ya no te duele nada. Aquí ya vamos, subidón total. Ahora ya sí que sí, llegamos al final del camino de tierra. Ya estamos en Viella, ¿vale? El camino pasa por aquí. Cogemos un poquito de carretera para entrar en Viella. Habrá un zigzag final en Viella y ya la entrada triunfa a la meta. Ahora sí que sí, bajaremos por esta carretera, entrada triunfal, y aquí a la derecha estará tanto la salida de la Experience como la meta de todas las carreras. Con lo cual, victoria. Ya con esto llegamos al final de este vídeo. Este vídeo era bastante importante, es la parte final de todas las carreras, Experience, PDA, CDH y VDA. Habéis visto un poquito cuál es el tema. Empezaríamos con un llano desde Arties, 1,5 kilómetros más o menos, luego una subida fuerte, especialmente importante, 2 zonas de esa subida fuerte, el último tramo antes de llegar al avituallamiento, más o menos la mitad, digamos, de esa subida antes del avituallamiento es un poco más pendiente, y desde el avituallamiento hasta Tuic de Cauba, hasta hacer cima, también es bastante pendiente. Una vez estemos ahí, nada, simplemente ya bajar, una bajada bastante fácil, bastante constante, pero muy larga. O sea, yo recomiendo guardar fuerzas para la bajada, y porque si no se hace bastante larga. Importante también la zona desde salir del bosque antes del avituallamiento hasta volver a entrar en el bosque, ¿vale? Vamos a estar muy expuestos al sol en caso de que sea un día caluroso. Por lo demás, ya habéis visto, terreno fácil, terreno cómodo, importante disfrutar, y sobre todo ya cuando empecéis a escuchar la música y a sentiros finishers, pues nada, disfrutar de la experiencia y tocar la campana con todas las fuerzas que tengáis.